Buenas noches. Nuevamente la Iglesia Cristiana Verbo de Coatepeque presenta a través de su Iglesia en el Hogar, IGO, el tema de los principios del reino, sus códigos, parte 13. En la semana anterior empezamos a analizar lo que es Malaquías 3:10. Y hoy vamos a trabajar cuando dice: os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Algo importante que se platicó la semana pasada es que tenemos que creerle a Dios, y Dios nos hacía un reto que decía: probadme. Y habíamos quedado de que podemos atrevernos a probar a Dios. Si Él lo dice, Él va a cumplir. Así que hoy vamos a seguir con nuestro tema, abriendo las ventanas de los cielos. La gran pregunta: ¿qué significa abrir la ventana de los cielos? Miremos una analogía. Cuando nosotros encendemos una computadora, el primer programa que vemos es lo que llamamos la ventana de Windows. Y Windows entonces significa una ventana. Tenemos que encender la computadora para poder ingresar y entrar a lo que es la ventana de Windows. Entonces, ¿qué hace Windows por nosotros? Nos lleva a un mundo de posibilidades. A través de Windows podemos entrar a otros programas que nos pueden llevar, por ejemplo, a ver videos, ver películas, oír música, leer libros, sacar textos, hacer dibujos, ver entretenimiento, comunicarnos con las personas y una serie de situaciones. Aún podemos estudiar la palabra de Dios, podemos ver mensajes de la Biblia, podemos leer la Biblia a través de la pantalla. Es decir, que Windows entonces para nosotros es una herramienta que nos ayuda para que ingresemos a ese mundo de la tecnología, a ese mundo que hoy lo tenemos todo a nuestro alcance. Recuérdate que antes, para hacer cada una de esas cosas, teníamos que tener, por ejemplo, para hacer un dibujo, un papel, un lápiz, saber dibujar y una serie de habilidades que tendríamos que tener. Hoy podemos entrar a internet, buscar un dibujo que nos guste y pegarlo en una hoja. Así que el mundo de la computación es muy grande si lo sabemos usar. Pero ¿cuál es el requisito? Debemos encender la computadora. De nada nos sirve tener una computadora y apagada, que definitivamente nunca vamos a poder entrar al mundo de las posibilidades. Y lo mismo sucede en el mundo espiritual. La Biblia es la que nos lleva a un mundo de posibilidades. En la Biblia encuentras varias historias, varios ejemplos que nos pueden ayudar, varias recomendaciones, varios consejos, y también nos hace ver qué sucede cuando hacemos las cosas malas. Pero algo importante que hemos estado hablando es que en la Biblia conocemos el corazón de Dios. El corazón de Dios es el de proveernos, el darnos amor, el de cuidarnos. Así que cuando nosotros leemos, y hablábamos la semana pasada de la importancia de los salmos, ahí vamos a ver cómo Dios es nuestro protector en la época de crisis. Y ahora que estamos en la época de la pandemia, eso nos lleva a tener una gran seguridad en nuestro Dios.
Y podemos ver que aún que no todos estamos trabajando por cuestiones de que nos han tenido encerrados, podemos ver la bendición de Dios, porque Él siempre provee. Pero ¿qué es el requisito, como dijimos en el anterior, de encender la computadora? Aquí es leer la Biblia. Y es la que nos lleva entonces a encender las ventanas de los cielos. Así como la computadora, al encenderla, nos lleva a las ventanas de Windows. La Biblia nos lleva a ver las ventanas de los cielos. Si no leemos la Biblia, no veremos las ventanas abiertas. Y las ventanas entonces van a permanecer cerradas. Pero lo mismo sucede con una computadora. Si yo la enciendo y no hago nada más que solo encenderla, lo único que veo son las ventanas. Pero no podemos ver todo lo que tiene la computadora, todo lo que puede hacer la computadora. Lo mismo sucede en el reino de Dios. Si no leemos la Biblia y la tenemos ahí guardada, nunca vamos a entender lo que es Dios para nosotros. Entonces, si queremos abrir nuestras ventanas de los cielos, debemos de leer la Biblia. Y algo importante, tenemos que creerle a Dios. Si no le creemos, aunque leamos la Biblia, no podemos ver entonces lo que hay dentro de las ventanas. ¿Por qué? Porque no somos capaces de creerle lo que Dios nos dice. Y entonces no se abrirán las ventanas de los cielos. Dios nos dice en Deuteronomio 28:2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Este fue una de las promesas que vimos la semana pasada y con esto concluimos el video de la semana pasada. Y hoy nos damos cuenta que la palabra nos dice que vendrán todas estas bendiciones. Y en Deuteronomio 28 vas a encontrar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Pero hay una condición. Tenemos que oír la voz de Jehová. Y ya hemos hablado en varias ocasiones que para oír la voz de Dios, lo importante es leer la palabra de Dios todos los días. Porque ahí es donde Dios habla directamente a nuestro corazón. Dios habla a nuestra alma. Dios habla a nuestro espíritu. Ahí encontramos entonces todo lo que son las características del Dios y de Cristo que nosotros amamos. Ahí podemos ver qué tanto amor puso Dios para los hombres, que mandó a su Hijo a sufrir por nuestros pecados y llegar hasta la muerte, muerte de cruz, para que nosotros seamos libres. Si miramos en Proverbios 3, 9 y 10, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. De esto platicamos la semana pasada, así que puedes ver el video de la semana pasada si te lo perdiste, para que amplíes un poco más acerca de esto. Hablábamos de que cuando un sembrador tiene suficiente semilla y llena sus graneros, va a tener en abundancia para poder repartir, poder compartir a su prójimo. Así que la característica o la condición es honrar a Dios con nuestros bienes, con todo lo que nosotros tenemos.
En Éxodo 16:4 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, he aquí, haré llover pan del cielo. ¿Para quién? Para vosotros. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. ¿Cada cuánto? Diariamente. Para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Así como el Señor nos dice en Malaquías 3:10, probadme y verás cómo abro las ventanas de los cielos. Lo mismo le habló a Moisés, diciéndole que hará llover pan del cielo. Y claro, hoy tenemos la posibilidad de leer la Biblia y nos podemos dar cuenta que lo que aquí Dios le dijo a Moisés, lo cumplió. Así que sigamos leyendo. En Juan 6:31 nos dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio de comer pan en el cielo. Ya en el Nuevo Testamento ya se confirma lo que Dios le dijo a Moisés, que iba a darles de comer, iba a darles de beber. Pero más aún, en 1 Corintios 10:13 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ese alimento no era solo para los que se portaban bien. Recordémonos que cuando Dios da esto, el alimento, lo que sucedió fue que el pueblo había protestado ante Moisés porque estaban en el desierto. Y en el desierto no había agua, no había comida, no habían comodidades. Así que me imagino que estaban de mal humor cuando se acercaron a Moisés. Pero sin embargo, en el corazón de Dios, que está de bendecirnos, les mandó pan y agua. Y algo importante, aquí nos están confirmando que todos comieron el mismo alimento espiritual. En Nehemías 9:15 dice, les proveíste pan del cielo. ¿De dónde venía el pan? Del cielo. Eso quiere decir que las puertas del cielo o las ventanas del cielo se abrieron para que cayera bendición del cielo. ¿Y para qué proveyó el pan? Para satisfacer el hambre. Además dice, le sacaste agua de la peña para su sed. Eso quiere decir que no habían ríos, no habían manantiales de aguas cerca de ellos, porque dice, le sacaste agua de la peña para su sed. Y luego dice, les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Y vemos que esto también se cumplió. 3 promesas que hoy somos testigos de que Dios cumplió lo que dijo. Les proveíste el pan del cielo, le sacaste el agua y le dijiste que entraran a poseer la tierra que habías jurado al pueblo de Israel. Vemos que lo que Dios dice, lo cumple. Entonces, si Él te dice que lo probemos y que abrirá las ventanas de los cielos, Él lo va a hacer. Y hay tantos testimonios de personas que le han creído a Dios y cómo Dios los ha bendecido. Pero por cuestión del tiempo no podemos hablar acerca de eso. Pero tú puedes ser uno de los testigos de Dios, de cómo Dios te ha proveído cuando le has creído a Dios y tal vez lo has puesto a prueba. En el Salmo 78, 23 al 24 nos dice, sin embargo, dio órdenes a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Aquí nos está hablando que se abrieron las puertas de los cielos.
¿Y por qué se abrieron las puertas de los cielos? Porque Dios dio la orden de que se abriera. Por eso te digo, Dios cumple lo que dice. Él no se queda sin nada. Y hemos estado viendo el principio de la siembra y la cosecha. Así que seguimos entendiendo que entre más sembremos, más vamos a cosechar. En el Salmo 105:40 nos dice, pidieron y les mandó. ¿Y qué les mandó? Codornices y los sació de pan del cielo. Pidieron y se les mandó. Por eso, cuando Dios a través de Jesús nos enseñó a orar, nos dijo que pidiéramos el pan de cada día. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad que lo que nosotros le pedimos a Dios lo va a cumplir, siempre y cuando esté en la voluntad de Dios, porque Él no va a cumplir nuestros caprichos. Él va a cumplir lo que está escrito y por eso es importante leer la Biblia para entender cuál es la voluntad de Dios. Así que tenemos esa gran posibilidad de abrir las ventanas del cielo. Pero recuerda, tienes que encender, así como enciendes la computadora, encender la palabra de Dios. Tienes que abrirla, leerla, para poder ver todas las posibilidades de lo que hay en el reino de los cielos. Y como siempre, el Señor nos da el secreto de la victoria. Hoy nos vamos a quedar en Deuteronomio 28:14. Nuevamente, una condición. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy, esto se lo dijo a Moisés, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima y nunca por debajo. Pero así como se lo dijo a Moisés, tú puedes poner tu nombre y aquí el Señor te está hablando. Si escuchas los mandatos que el Señor te da y si lo obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Siempre estaremos en la cima y nunca por debajo. Así que ahora reflexionemos con nuestra familia. Es importante que le comentemos acerca de lo que estamos aprendiendo del reino de Dios. Compartamos, no nos quedemos con ella. Y recordemos que Dios nos ama. Así que hasta la próxima semana.